Bueno, ahora sí. Arrancamos con el repaso. Anticonceptivos. ¿Cómo estaban formados? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué tenían en la primera mitad? ¿Qué hormona tenían en la primera mitad? Estrógenos y progesterona. Estrógenos en la primera y estrógenos en la primera Progesterona, y progesterona. progesterona en la segunda. Sí, sí. Bien, ¿para qué eran los estrógenos y para qué la progesterona? ¿Quién se acuerda de eso? Estrógenos, ¿se acuerdan que el ciclo sexual femenino estaba regido por la hormona folículo estimulante? La hormona folículo estimulante que provenía ¿de dónde venía la folículo estimulante? Del estrógeno. No. ¿De El dónde venía hipotálamo. el estrógeno? Es una hormona. ¿Quién producía la folículo estimulante? ¿Qué órgano? ¿Qué glándula? El hipotálamo. No. Profe, la hipófisis. Ah, ahí me gustó más. La hipófisis. La hipófisis producía folículo estimulante. La folículo estimulante hacía que empezara a madurar un óvulo. Cuando el óvulo empezaba a madurar, empezaba a producir estrógeno. Y ese aumento de estrógeno inhibía a la folículo estimulante. Porque allá había un óvulo que estaba madurando, entonces tengo que impedir que siga actuando la folículo estimulante para que no empiece a madurar otro óvulo más. Entonces, desde que la folículo estimulante empieza a actuar y empieza a producir estrógeno el ovario, pasan un par de días, pasan como 7 días. Pero si yo empiezo a administrar estrógenos, ¿qué día se empezaban a tomar los anticonceptivos? El día 1 de la menstruación. El primer día de la menstruación. Y el día número 7 de un ciclo normal, sin que esté regido por las pastillas anticonceptivas, se empiezan a producir estrógenos el día 7. Pero yo le empiezo a dar estrógeno el primer día. Y al tener estrógenos desde el primer día, voy a inhibir a la folícula estimulante, y al estar inhibida la folícula estimulante no madura ningún óvulo, no madura, porque como esta está inhibida, que es la que da la orden para que el óvulo madure, al no estar esta, porque le encajé un freno desde el vamos, directamente no se produce la ovulación. O no debería producirse, al menos que, ahora después vamos a ver cuáles son los por qué no. ¿Cuál pudo haber sido el fallo? Profe, Sí, me estoy perdiendo ya. Yo estoy en etapa 1, estrógeno, etapa 2, progesterona, ¿no? sí. O sea, En la ¿vos me de estás la preguntando sobre el ciclo normal? sí, sobre lo que estamos viendo ahora. No, ahora estamos viendo anticonceptivos, por eso te pregunto. Ah, Estábamos haciendo un recordatorio de cómo era el ciclo, precisamente para poder entender cómo era que actuaba. Porque si yo le estoy dando, a ver, las pastillas anticonceptivas no tienen otra cosa que lo mismo que produce nuestro cuerpo. ¿Y cómo puede hacer el efecto contrario si le estoy dando lo mismo? Acá en este caso es el momento en el cual se da. ¿Mm? ah, Entonces, vuelvo a repetir, gracias a la folículo estimulante, este es el ciclo normal, el ciclo, digamos, sí. es lo que ocurre siempre, sin que medien las pastillas anticonceptivas.
La hipófisis produce hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante empieza a madurar un óvulo. A medida que empieza a madurar el óvulo, aproximadamente el día 7 del ciclo, empieza a producir estrógenos, este mismo óvulo, y esa cantidad de estrógenos que está produciendo este óvulo me va a frenar a la folículo estimulante, la va a inhibir, va a impedir que la folículo estimulante siga actuando y que obviamente no me empiece a madurar otro óvulo. En cambio, en el ciclo artificial, en el cual yo le estoy dando estrógenos el día 1 del ciclo, con eso voy a lograr que esa cantidad de estrógenos que le estoy dando el día 1, en vez del día 7 que se hace en forma natural, esa cantidad de estrógenos que hay en el cuerpo inhiban a la hormona folículo estimulante, que hagan que no se produzca. Y si no se produce folículo estimulante, nunca va a haber maduración del óvulo. Y si el óvulo no madura, nunca va a llegar la ovulación. Por eso se los denomina anovulatorios. Que no se produce, ovulatorio, bueno, de ovulación. Anovulatorios. Bien. Entonces, repetimos. En la primera mitad de la caja, que tiene estrógenos, sirven específicamente para inhibir a la folículo estimulante. En el ciclo natural, sin que medie nada, el día 14 o en la mitad exacta, digamos, del ciclo, se produce la ovulación. La cascarita, digamos, que queda del óvulo que maduró y que fue expulsado, empieza a producir progesterona. Esa producción de progesterona hace que todo el endometrio crezca, las arterias del endometrio se hagan un poco más espiraladas, bueno, eso no importa. Todo eso que hace que crezca el endometrio para precisamente, en el caso de que haya una fecundación, esté preparado para, obviamente, recibir al embrión. Es lo que se denomina la anidación. Todo esto es gracias a la progesterona. Que este cuerpo lúteo, esa cascarita que era el que se encargaba de producir la progesterona, en un momento del ciclo desaparece solito. Desaparece. Y al desaparecer, obviamente, se termina la progesterona. Y esa disminución de la progesterona, esa desaparición de la progesterona, hace que se produzca el sangrado menstrual. Entonces, en el caso de que realmente haya un embarazo, el que toma la posta, digamos, en la producción de progesterona, porque obviamente, o sea, haya o no haya embarazo, el cuerpo lúteo va a desaparecer la progesterona, pero en el caso de que haya embarazo, el que toma la posta, digamos, en la producción de progesterona, va a ser la placenta. Entonces, vamos a ver de nuevo. Del día 1 al día 14, las pastillas anticonceptivas están formadas contienen estrógenos. Vamos con el tema de los olvidos. ¿Qué ocurre con el tema de los olvidos? ¿Qué es más complicado? ¿Que me olvide de tomarla el día 2, el día 3 o el día 27? Las primeras. Las primeras. Las primeras. ¿Qué hago? ¿Dejo la caja tirada por ahí y espero hasta la próxima?
¿O la sigo tomando hasta el final? No, la sigo tomando hasta el final. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si las dejo de tomar? No te va a hacer efecto Bien, Aparte de que obviamente no va a hacer efecto. Se produce el sangrado. Se produce el sangrado. ¿Por qué? Porque no tengo la parte... A ver, lo más probable es que si fue en los primeros días, haya un ciclo normal. Haya un ciclo normal. Pero sin cobertura. O sea, sin posibilidad no, perdón. Va a perder efectividad. Obviamente, siempre, independientemente del día del olvido, siempre hay que tratar de tomar el comprimido que se olvidaron de tomar lo antes posible. Y tomar en el horario habitual la del día. Eso es regla. Pero aparte, independientemente del día y por las dudas, porque se supone que están tomando anticonceptivos, es evidentemente para evitar un embarazo. Entonces, obviamente, ese ciclo, hasta que se termine, aparte de tomarlo, de seguir tomando hasta el final, sobre todo la segunda parte, porque o sea, que es la que va a impedir que aparezca el sangrado menstrual, porque es la parte de progesterona, obviamente hay que sumar un medio de protección físico, o sea, preservativos. Obviamente porque no sabemos de la efectividad de ese ciclo precisamente por los olvidos. Cuantos más olvidos haya, obviamente muchísimo más va a disminuir la efectividad. Bien. Para los anticonceptivos, aparte de, obviamente, evitar un embarazo, si está bien hecho, ¿para qué otra cosa se pueden usar? ¿Se acuerdan? Para regular el ciclo. Para regular el ciclo. Muy bien. Ali, ¿qué dijiste que no te escuché bien? No. Expliqué mal una cosa. No. Ah, bueno. Profe, ¿y Sí, Mica. los anticonceptivos tienen en la primera etapa estrógeno y en la segunda progesterona? Sí, señora. Ah, eso es lo que son. ¿Del 14 al 30 o al 28? Al 28. Ah. Al 28. Al 28 en realidad no es al 28, sino más o menos al 20, al 21. Las últimas no tienen nada. Del 21 al 28. Las que tienen 28, del 21 al 28 no tienen nada. Tienen placebo nada más. Y es precisamente para no olvidarse de que hay que seguir tomándola. A veces cuando queda una semana en el medio como que hay... Vale, ¿cuánto seguir tengo que tomar? Bien. Recuerden esta partecita de acá, de los usos terapéuticos de los estrógenos. Porque acá les habla de las acciones farmacológicas de los estrógenos, y acá les habla de los usos terapéuticos. La insuficiencia ovárica, en el síndrome menopáusico, vaginitis atrófica, dismenorrea, supresión de la lactancia, cáncer de mama, cáncer de próstata, y bueno, obviamente también como anticonceptivos. Después recuerden esto de los efectos indeseables. La aparición depende de la dosis y la duración del tratamiento. Los más frecuentes son las náuseas matutinas. También puede aparecer sangrado uterino, tensión mamaria, feminización con ginecomastia en varones, tratado de cáncer de próstata. Y recuerden un poco también cuando yo les contaba, del síndrome menopáusico, que lamentablemente era muy lindo porque hacía desaparecer prácticamente todos los
los malestares, digamos, de la menopausia, pero aumentaba mucho la frecuencia de cáncer de endometrio. Por eso ya tanto no se usa, o hay que tratar de no usarlo. De estrógeno, perdón. A mí lo que más me importa es que recuerden eso, con toda la historieta de los olvidos, de que si alguien va a la farmacia y pregunta, mira, me olvidé de tomarlo, Bueno, a ver, ¿en qué momento del ciclo te olvidaste de tomarlo? Tal día. Bueno, tal día, listo, seguí tomando, tomá el que te olvidaste ya. O tomate las dos, la de hoy y la que te olvidaste juntas. No pueden pasar más de 3 olvidos. Si yo me olvidé 3 veces o 2 veces, va a ir obviamente disminuyendo la efectividad. Y siempre, así haya sido un olvido, recomendar el uso de preservativo hasta que termine ese ciclo. Después, bueno, después ya hay que ver en el próximo ciclo. Y nunca abandonarla, nunca dejar de tomarla, precisamente porque va a aparecer el sangrado por el tema de la privación de progesterona. Bien, nos quedan unos minutitos, pero no nos va a alcanzar para repasar otro tema. ¿Alguien quiere preguntar algo antes que nos vayamos a la próxima reunión? Porque después vamos a seguir con anticonceptivo, lo cerramos acá. Nos queda hipotiroidismo, esperen que me fijo bien. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. ¿A qué código de CBU hay que mandar la plata para aprobar el examen? Ay, no, Mauro, no hace falta. No hace falta, créeme que no hace falta. Bien, nos queda por ver tiroides, hipotiroidismo, hipertensión gestacional no lo voy a tomar. Sepan, lo único que tienen que saber de hipertensión gestacional es que es la hipertensión durante el embarazo, que tiene que aparecer después de la semana número, lo dejamos, me lo van a contestar ustedes en la reunión que viene, y qué diferencia hay entre eclampsia y preeclampsia. Así, puntual, nada más. Vayan buscando, eso me lo contestan ustedes en la reunión que viene. Después, piel seca, caspa y seborrea, y el uso tópico de antifúngicos, que un par de recomendaciones desde el mostrador de la farmacia y nada más. Por eso les digo que estos temas, básicamente, son muchos de acá de consejos desde el mostrador. Así que piénsenlo bien desde ese punto. Por eso te digo, querido Mauro, que no tenés que pagar nada. ¿Quedamos así? Nos vamos a... Piénselo igual, profe. Nos vemos en la próxima. Dale que en 10 minutos volvemos.